Como siempre, un privilegio el poder compartir una vez más en esta oportunidad la palabra que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que el Señor nos ha dado a Cristo como su vida para que esa vida preciosa pueda ir creciendo en nosotros y en la medida en que esa vida va siendo formada dentro de cada uno de nosotros, en nuestra alma, nosotros podamos recibir cada día las revelaciones de nuestro Señor y de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ciertamente crecer en todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Porque realmente lo maravilloso de nuestro Padre es que se adelantó a los tiempos, se adelantó a nuestras situaciones y circunstancias y nos ha dado todas las respuestas en la vida que puso en nuestro espíritu. Y este es el gran regalo que tenemos ahora nosotros que descubrir, la obra que el Señor hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es algo que Dios comenzó a hacer ahora en medio de nuestras carencias, de nuestras dificultades, sino que el Señor permitió que efectivamente nosotros podamos existir en este tiempo para que podamos realmente conectar con el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros no estamos acá en este mundo por las circunstancias de la vida, no porque mamá y papá nos trajeron. Ciertamente estamos porque Dios tenía un propósito para ti y para mí. Y ese es su propósito eterno. Y el propósito del Señor es que tengamos la vida para la cual tú y yo fuimos creados. Él cuando nos hizo a nosotros dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la creación de Dios, el ser humano es el único que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. No encontramos en toda la escritura, ¿verdad? Ninguna otra cosa creada que haya sido hecha a la imagen y semejanza de Dios, sino simplemente los hombres. Cuando nosotros vemos que las estrellas cuentan y el firmamento habla de todo el poder y la grandeza de Dios y que toda la naturaleza verdaderamente nos muestran el poder invisible de Dios, pero sin embargo la naturaleza y toda la creación de Dios con su gran poderío, ¿verdad? Y su gran sabiduría, ciertamente no han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Los únicos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ciertamente somos nosotros, los hombres, y esto todos, ¿verdad? De tal manera de que el Señor nos ha llamado a todos los hombres para que podamos tener un encuentro directo con la realidad para la cual fuimos creados. Y esa realidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que la meta de Dios para todos y cada uno de nosotros es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Y ahora nosotros hemos sido unidos a Cristo, hemos sido plantados en ese árbol, ¿verdad? De tal manera de que ahora si permanecemos unidos a Él, vamos a recibir todo lo que Él es. Este es el gran descubrimiento y el gran regalo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Las circunstancias por las cuales nosotros en su momento vivimos, ¿verdad? Normalmente circunstancias o situaciones de carencia son las que nos permiten muchas veces ver con más claridad qué es lo verdaderamente valioso en nuestra vida. Todo lo que nosotros muchas veces consideramos de valor pierde valor cuando las cosas más preciosas de nuestra vida comienzan a aparecer. Por ejemplo, aquellas cosas que a veces nosotros no les paramos, ¿verdad? Mucha atención o no les damos demasiada atención como que damos por hecho que las tenemos. La familia, la salud, yo qué sé, a veces inclusive la estabilidad económica. Cualquier cosa que nosotros tengamos, cuando nosotros hemos alcanzado algo o tenemos algo de lo cual estamos disfrutando, nos olvidamos que Dios es la fuente de todo lo que efectivamente nosotros tenemos. Y nos acostumbramos efectivamente a que Dios provea y ya no vemos tan importante aquello hasta que de alguna manera pues lo comenzamos a perder o se tambalea. Y allí es cuando estamos nosotros en esas cosas que a veces no estamos dispuestos a prestarles atención
Estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos. Estamos dispuestos efectivamente poner todo en la mesa porque podamos recuperar muchas cosas que vemos ahora, ¿verdad? Que el dinero no puede comprar, que la formación particular de nosotros, nuestras metas, nuestros objetivos o nuestros anhelos más caros no pueden comprar. Simple y sencillamente han estado ahí siempre. Y en la medida en que nosotros vemos lo valioso que tenemos, efectivamente comenzamos también a dar valor a otras cosas que creíamos que eran valiosas, pero que cuando nos comienza a faltar lo más importante, simple y sencillamente no han tenido valor. El apóstol Pablo decía que todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo considero basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, Cristo es la vida eterna, para ti y para mí. ¿Cuántos de nosotros realmente nos ponemos en una circunstancia difícil cuando nuestra vida está en riesgo? Cuando nuestra salud ya no es la misma. Y cuando vemos que todas las cosas que a veces nosotros de alguna manera estábamos anclados o confiando en que eran las importantes, dejan de ser importantes, cuando verdaderamente lo más importante comienza a ser una realidad. Ahora, todo esto ha trasladado a una realidad importante para ti y para mí, y es el hecho de la vida de Cristo como nuestra realidad eterna. Porque si bien es cierto, todos nosotros de alguna manera apuntamos a nuestros 70, 80, 90 años, los que el Señor nos permita vivir, pero sin embargo sabemos inexorablemente que todas nuestras ilusiones, todas nuestras riquezas y todas aquellas cosas que estimamos y amamos, la muerte se las va a llevar. Así que dependiendo de la edad que tengamos, si hablamos de una media de vida de 80 años, pues algunos tenemos ya poco tiempo, ¿verdad? Para que efectivamente todas aquellas cosas que estimamos en este mundo puedan simplemente terminar. De ahí que comienza, ¿verdad?, a ser válido el hecho de entender qué es lo que verdaderamente es importante ahora en nuestra existencia. Y definitivamente no son las cosas pasajeras. Todo lo que nosotros en este tiempo podamos estimar es pasajero. Todo. Todo lo más alto para nosotros es pasajero. Aún nuestra familia, nuestros padres, nuestra madre, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, a pesar de que los amamos, los queremos. Y por supuesto que los estimamos como se debe, pero sin embargo nada trajimos a este mundo y tampoco nada nos vamos a poder llevar. Pero si hay una realidad en la cual nosotros en este mundo podemos conocer, y es ciertamente la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, porque esa es la vida que nos va a acompañar en la eternidad, esa es la vida por la cual nosotros existimos en este tiempo. Así que el propósito de Dios para ti, para mí, a través de las circunstancias que vivimos todos los días de nuestra vida, no es más que el revelarnos de esa vida para la cual tú y yo fuimos creados. Y esa vida es Cristo Jesús morando en nuestro propio espíritu, ya que esa vida nos va a acompañar por la eternidad. El apóstol Pablo decía que cuando está presente en el cuerpo, está ausente de Cristo, pero cuando esté presente en el Señor, estará ausente del cuerpo. Esta es la posición de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. El momento en que ya no estamos presentes en nuestro cuerpo, es decir, hemos desaparecido del planeta Tierra, pero sin embargo tenemos la firme convicción de que estaremos presentes en el Señor. Y el Señor es un nuevo orden de cosas. Así como nosotros hoy estamos todavía experimentando este viejo orden de cosas en Adán, en donde pues nada, no tengo que explicar todas las luchas, las dificultades, los sufrimientos, los buenos momentos también, los momentos de felicidad, pero tal vez los momentos de tensión, de tristeza, de estrés, son mucho más grandes que los de tranquilidad y los de felicidad, cuando de alguna manera estamos anclados en aquellas cosas que interesan a Adán. Y las cosas que le interesan a Adán son las cosas de este mundo, las buenas y también las malas. Pero sin embargo, cuando nuestra vida comienza a menguar, cuando este nuestro viejo hombre exterior se va desgastando, es necesario que el interior, no obstante, se vaya renovando cada día.
porque este es el hombre que nos va a acompañar por la eternidad a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todos aquellos que hemos por gracia recibido esta revelación de parte de nuestro Padre maravilloso, de que la razón por la cual existimos es para que lo conozcamos a Él. Porque en Cristo Jesús el Señor nos ha dado absolutamente todas las respuestas a las necesidades que tenemos. Las preguntas, ¿verdad?, que nos hacemos muchas veces a nuestra carencia actual, cualquiera que ésta sea, ya están respondidas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ahora lo que nos resta a nosotros es conocer a Cristo, porque en la medida en que conocemos a Cristo, no en saber más de Él, sino conocerlo experimentalmente, es decir, conocerlo en nuestro espíritu, es decir, permitir que la vida que el Señor siembra en cada uno de nosotros se siga expandiendo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque así es como conocemos a Cristo. A Cristo no lo conocemos a través del estudio, a Cristo lo conocemos a través de la vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros, así como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros nos conocemos porque tenemos un tipo de vida, ¿no? Yo puedo dar testimonio de mí mismo, porque el espíritu que el Señor ha puesto en mí, el espíritu del hombre, el espíritu que tú también tienes, ¿verdad? Conoce mis cosas. Hay un espíritu que está en ti que conoce tus cosas, conoce quién eres, conoce qué es lo que haces, conoce tus falencias, conoce tus incapacidades, también te da la capacidad de poder conocer las cosas del mundo. También te da la capacidad de poder interesarte por aquellas cosas del mundo, que a veces pueden ser buenas y malas, ¿no? No necesariamente estamos hablando de cosas malas, aún estamos hablando de aquellas cosas buenas que en el mundo podemos encontrar, pero que sin embargo, por más buenas que sean, nunca jamás nos vamos a poder llevar. Entonces, el Señor lo que quiere es que en cambio ahora la vida de Cristo comience efectivamente a echar raíces dentro de cada uno de nosotros, para que tengamos conciencia de Cristo y para que esa vida que nos va a acompañar por la eternidad comience a partir de ahora a ser una esperanza viva dentro de cada uno de nosotros, para que aún yéndonos de este mundo no nos vayamos tristes y sin esperanza como la gente que no conoce a Cristo, sino que vayamos con la seguridad, con la certeza y con el gozo de saber que nuestra desaparición del planeta Tierra no es más que una graduación. Nos estamos graduando para entrar en la realidad absoluta de la vida de Cristo, que es por la cual nosotros hemos sido creados. Entonces, esta es la esperanza maravillosa y viva que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y por eso que la intención de nuestro Padre permanente y continuamente no es el resolvernos nuestros problemas, sino el permitir que la vida de Cristo realmente se levante en nosotros. En las semanas pasadas hemos tenido una serie en la que hemos visto estos tres tipos de hombres. La última semana vimos la última, ¿verdad? En la cual efectivamente nos pudimos anclar en quiénes somos nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y todo esto efectivamente nos lleva a pensar algo maravilloso, ¿verdad? En el entorno en donde nuestro mundo de alguna manera va tomando un giro importante, yo diría que hasta dramático, por este crecimiento tan importante de la ciencia, algo que está profetizado en la Escritura, cuando la Escritura nos dice que en los fines de los tiempos la ciencia se multiplicará. Y nosotros estamos viendo ahora y estamos siendo testigos. Tal vez algunos de nosotros que arrancamos todavía en nuestra aula de clase teniendo un ábaco, ¿verdad? Como algo que ya estaba pasando de moda, obviamente. Era un poco el que miremos la historia desde dónde venía la educación, al menos las matemáticas, ¿no? Pero resulta que ahora nosotros los que arrancamos viendo en un aula el ábaco, ahora estamos siendo testigos de la inteligencia artificial, un paso extremadamente grande del ser humano. Pero una tecnología que de alguna manera va a marcar el rumbo de nuestra existencia. Y por eso es tan importante que ahora más que nunca nosotros estemos anclados en Cristo y anclados en Cristo para nuestras generaciones, porque ciertamente nosotros pasamos en breve, posiblemente,
pero sin embargo nuestros nietos, nuestros hijos todavía tienen, ¿verdad?, que entrar de lleno en esa perspectiva. Si nosotros arrancamos del ábaco y terminamos en la inteligencia artificial, pues nuestros nietos están arrancando con la inteligencia artificial. La pregunta es dónde van a terminar. Y todo da a pensar que si es que efectivamente nosotros no estamos anclados en la verdad, vamos a tener un serio problema porque vamos a ser engañados. Y engañados básicamente por una tecnología que no está basada necesariamente en la verdad, sino que está basada en la mentira. Como todos nosotros sabemos, la inteligencia artificial miente normalmente por decantación. Es un modelo que ha sido entrenado no solamente para halagarnos y para darnos la razón en todo, y de alguna manera, pues así puede arrancar nuestra atención, sino que también es una tecnología que ha sido entrenada con la mentira. ¿Por qué? Porque generalmente y mayoritariamente esta tecnología está siendo alimentada con el Internet. Y todos nosotros sabemos que en el Internet hay mucha basura, hay mucha mentira, hay mucho engaño, ¿verdad? Y como la inteligencia artificial no es capaz de poder discernir, ¿verdad?, entre la verdad y la mentira, simplemente bota lo que tiene. Y es por eso tan importante, a pesar de que es una tecnología que por supuesto tenemos que utilizar, ¿verdad? Pero sin embargo, también es una tecnología que debemos saber entender, porque cada día es más coherente, cada día parece que estamos más tratando con un ser humano potente, pero sin embargo sabemos que no es más que un algoritmo, una máquina que no tiene realmente conocimiento, no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene vida, no tiene lo que tú y yo tenemos. Y la única manera como poder nosotros utilizar una herramienta que pueda generarnos valor en las áreas en las cuales nosotros nos encontramos, definitivamente es teniendo a Cristo como nuestra ancla y como nuestra vida. Y es por eso interesante que ahora más que nunca nosotros debamos estar cimentados en la verdad, cimentados en la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Y por eso es que para que podamos nosotros verdaderamente discernir entre la mentira y la verdad, la única manera es que nos llenemos y conozcamos cada día más la verdad. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31, un poco en continuación de estos tres grupos que ya hemos, ¿verdad?, estado hablando durante todas estas semanas. Creo que la última charla, ya lamentablemente Yadira no la pudo subir porque estuvo, creo que fuera del país. Esperemos que lo haga esta próxima semana. Pero los que estuvimos en la reunión última, pudimos hablar justamente sobre este tercer grupo que tenía que ver con nosotros, pero nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. Y en esa misma perspectiva, ¿no es cierto? Hoy nosotros queremos en Segunda de Corintios, versículo 1, vamos a ir a algunos versículos más abajo, seguramente, pues, no sé, hasta donde podamos, versículo 16, a ver si alcanzamos una parte hoy. Queremos de alguna manera un poco enfocarnos en esta perspectiva de la sabiduría, porque ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de ella, realmente pues nosotros nos estamos muchas veces olvidando que hay una maravillosa palabra en la propia escritura, y esto lo tenemos nosotros en el libro de Colosenses capítulo 1:9, cuando el Señor mismo por medio del Espíritu nos muestra algo maravilloso, lo que Él siempre ha querido para nosotros, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos muestra, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría escucha bien, inteligencia espiritual. Escucha bien, inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Aquí nos topa el Señor la inteligencia espiritual que está por encima de la inteligencia natural,
la cual ha creado la inteligencia artificial. Así que nosotros, si efectivamente somos llenos del conocimiento de su voluntad, y la voluntad del Señor es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La voluntad del Señor es que Él nos ha dado acceso a la inteligencia espiritual, es decir, a la inteligencia que creó la inteligencia del ser humano, que ha sido capaz de crear la inteligencia artificial. Pero la inteligencia espiritual es la realidad de la inteligencia, lo cual ciertamente es maravilloso para todos y cada uno de nosotros, el que podamos nosotros anclarnos en la inteligencia espiritual para que podamos ser llenos de todo el conocimiento de su voluntad, para que podamos ser llenos del conocimiento de todo lo que Él efectivamente nos ha dado en Cristo Jesús, para que podamos ser llenos de la plenitud, ¿verdad? De la vida que Él ha depositado dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que en este marco, el apóstol Pablo, arrancando en el capítulo 2 versículo 1, dice algo interesante. Así que hermanos, cuando fui a vosotros, está hablando efectivamente a los corintios, y todos nosotros que sabemos que la iglesia de los corintios pues no era necesariamente una iglesia que llamaríamos una iglesia ejemplo, porque verdaderamente en la iglesia de los corintios se habían introducido prácticas verdaderamente pecaminosas y paganas, ¿verdad? Que no podríamos necesariamente atribuirlas a hijos de Dios, pero sin embargo, la realidad es que ellos estaban viviendo en su carne, ¿verdad? A pesar de que habían nacido de nuevo, eran hombres espirituales, pero sin embargo estaban viviendo en su carne. Y es algo que por supuesto podemos replicar nosotros también. Nosotros podemos efectivamente replicar, seguir viviendo en nuestra carne a pesar de que somos hijos restaurados o somos hijos espirituales, o podemos comenzar a vivir en el espíritu. Es decir, ¿cómo? Arraigados y cimentados en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y tal vez la dosis más importante para nosotros en este tiempo, hermanos, es que definitivamente pongamos mucho más atención a las cosas que hemos escuchado, como nos dice el propio apóstol Pedro. Que efectivamente nosotros estemos mucho más enfocados en la inteligencia espiritual, en ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que podamos discernir las mentiras, los engaños, aquellas cosas que se pueden ir filtrando, ¿verdad? Y cambiando y moldeándonos inclusive a la mentira con la inteligencia artificial. Si algo nosotros deseamos y anhelamos es dar luz a nuestra familia, a nuestros nietos, porque ellos seguramente todavía no tienen el nivel de discernimiento que nosotros podamos tener. ¿Qué les podemos dejar nosotros a nuestros nietos? ¿Qué les podemos dejar a nuestra descendencia a futuro? No, no dinero, no una buena educación. Todo eso se va con la tumba. Lo que les podemos dejar es el camino, ¿verdad? Que lleve efectivamente a estar dependiendo permanente y continuamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando fui a vosotros, dice en el capítulo 2, para anunciaros el testimonio de Dios, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Primero, él anuncia algo importante a la iglesia de los Corintios, a esta iglesia que por supuesto tenía, ¿verdad? Mucha mala reputación, mucho mal testimonio, como diríamos nosotros ahora. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, primero es importante que entendamos que el apóstol Pablo siempre tenía en su corazón, ¿verdad? El dar a conocer el testimonio de Dios. No era un testimonio religioso, no era el testimonio que estaba hablando de una denominación, no era el testimonio que estaba dando testimonio de una vida moral, de una vida
necesariamente de buen comportamiento, de buen proceder. Y vamos a ver exactamente, ¿verdad? Este testimonio de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Así que aquí vemos algunas revelaciones importantes. Primero, el testimonio de Dios, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, el apóstol Pablo lo recibió directamente de Dios, porque el Señor Jesucristo fue quien se le reveló al apóstol Pablo. Y eso no ha cambiado para ninguno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Si nosotros no recibimos el testimonio directamente del Espíritu Santo de Dios, entonces simple y sencillamente lo que vamos a aprender es religión. Lo que vamos a aprender es religión. El hombre natural tiene una cierta capacidad para ser guiado por el conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre natural puede determinar, ¿verdad? Si quiere efectivamente inclinarse a lo malo o se quiere inclinar a lo bueno. Y esa perspectiva puede permitir que muchas veces, inclusive en nuestra propia actitud, en nuestro propio comportamiento, en nuestro testimonio a los demás, la gente pueda ver buenas cosas. Pero aquí no se trata de si me estoy portando bien porque me portaba mal. No se trata de que si es que yo efectivamente tenía una vida disoluta, ahora resulta que tengo una vida distinta y diferente o un testimonio distinto y diferente. Aquí de lo que se trata es cuánto de la vida de Cristo verdaderamente está comenzando a ser una realidad en mi propia experiencia, porque la vida de Cristo es la que yo me voy a poder llevar por la eternidad. La vida de Cristo es la que me va a permitir a mí, ¿verdad?, trascender lo natural, lo temporal, para poder ser introducido en lo eterno y en lo espiritual. De esto es lo que nos tenemos que preocupar nosotros en este tiempo, no de cómo estamos necesariamente todavía mientras estamos en este peregrinaje en este mundo, no cómo están nuestras carencias en cada una de las áreas de nuestra vida. Seguramente en unas podemos estar mejores que en otras, pero no importa, ¿verdad? Si es que las cosas se nos van desgastando. Aquí lo importante es cuánto de la vida de Cristo verdaderamente va siendo una realidad en mí. El testimonio de Dios es un testimonio que también tiene que ser trasladado a nosotros. Y como nosotros vamos a ver aquí, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él supo que el testimonio de Dios, por supuesto, era Cristo. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Lo primero, el testimonio de Dios no es cosa alguna. El testimonio de Dios no se trata de que el Señor nos muestra cosas. El Señor no nos muestra religiones. El Señor no nos muestra comportamiento. El Señor no nos muestra leyes, ni nos muestra sacrificios, ni nos muestra religiones, ¿verdad? El testimonio de Dios no se trata de cosas. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces el testimonio de Dios siempre, siempre, el testimonio de Dios es una persona, es una vida. El testimonio de Dios es Cristo. Por eso es que tenemos que entender que la respuesta de Dios para ti y para mí, el testimonio de Dios es Cristo. Si todavía el testimonio de Dios para ti, ¿verdad? No es Cristo, entonces nosotros no hemos recibido el testimonio de Dios. Si el testimonio que yo tengo o que yo he recibido es una doctrina, es una religión, es una cierta vida moral, un cierto tipo de comportamiento, un cierto tipo de qué debo hacer o qué no debo hacer, etcétera, entonces no es el testimonio de Dios. Porque aquí dice el apóstol Pablo justamente que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Así que hermanos, nosotros en el ambiente religioso, lamentablemente, y si tú ves en muchas congregaciones, de lo que se habla son de cosas. Y pueden ser cosas buenas, no estamos diciendo que no, pero a veces nosotros en nuestras propias charlas y prédicas estamos mirando, ¿verdad? Que la charla va dirigida a los esposos para que sean mejores
cónyuges entre sí. Va dirigida a los hijos para que sean mejores hijos. Va dirigida a los trabajadores para que sean trabajadores más útiles a sus empleos, o a los dueños de los negocios para que sean más justos con sus trabajadores. Todo eso está bien, pero ese no es el testimonio de Dios. Porque si nosotros tenemos la vida de Cristo morando en cada uno de nosotros, que es lo único que necesitamos, todas las demás cosas vienen por añadidura. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La Escritura nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. Y por eso el apóstol entendió claramente esta perspectiva, que lo único que necesitaban sus oyentes era la vida de Cristo en ellos. Él no necesitaba enseñar religión. Él no necesitaba enseñar comportamiento. Él no necesitaba enseñar provisión para las carencias de este mundo. Él lo único que requería es dar lo que el hombre necesita, lo que yo necesito, lo que tú necesitas. Todos nosotros hoy, en una medida solamente, necesitamos que la vida de Cristo se haga realidad, se vaya formando dentro de todos y cada uno de nosotros. Pues me propuse saber entre vosotros cosa alguna, o me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, hemos estado mirando, ¿no? Primero el Señor pone en la mesa cuál es su testimonio. Su testimonio no es una cosa, su testimonio es una vida. Su testimonio es Cristo. La pregunta es, ¿qué necesita un muerto? ¿Qué requiere una persona que está sin vida? Pues lo único que requiere es tener vida, no requiere otra cosa. No requiere tener un mejor vehículo, no requiere tener una mejor familia, no requiere tener un mejor comportamiento, no requiere tener efectivamente mayor conocimiento. No, no. El muerto necesita vida. ¿Qué es lo único que le podía dar Cristo cuando Lázaro murió? Nada, lo que hizo, darle vida. Lázaro necesitaba la vida y el Señor Jesucristo le dio la vida y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pues eso es lo que tú y yo necesitamos. Ahora, esta vida es una vida gratuita, ¿no? Esta es una vida inmerecida para nosotros, ciertamente. Nosotros fuimos creados por Dios para que seamos portadores de esta vida. Y el Señor hizo todo lo necesario para que ahora en Cristo Jesús nosotros efectivamente podamos tener acceso a esta vida. Por eso es que el Señor nos dice en el libro de Hebreos que Él ha hablado de muchas formas y de muchas maneras antes, ¿verdad?, a los padres por los profetas, pero que hoy en los postreros días el Señor nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el Señor solamente nos habla por el Hijo. Hoy no nos habla de ninguna otra manera. El Señor solamente nos habla por Cristo. El único lenguaje que Dios tiene para ti y para mí es Cristo. Si tú mañana estás pidiendo al Señor, ¿verdad? Por cualquier necesidad particular que hoy tengas, la respuesta del Señor para ti es Cristo. Si tú conoces a Cristo, allí vas a tener la respuesta. Pero claro, muchos de nosotros esperamos que el Señor nos responda con cosas, no con Cristo. Y no olvides que Cristo es poder y sabiduría de Dios. La Escritura nos dice que al Señor le plació que el hombre natural, el hombre sabio, o que la sabiduría del hombre natural no conozca a Dios por medio de la sabiduría, sino que conozca a Dios, ¿verdad? En la sabiduría de Dios por medio de la locura de la predicación. Es decir, esto que estamos hablando, me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado.
Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solamente, ¿verdad?, que vino efectivamente a cargar con todos nuestros pecados y con todas nuestras maldades. No solamente que vino a cumplir en su carne lo que tú y yo fuimos incapaces de poder cumplir. No te olvides que el Señor lo que hace cuando tú pones tu confianza en Cristo, ¿verdad? Y lo recibes a Él como tu vida, en ese mismo instante el Señor te imputa a ti todo lo que Cristo ha hecho. Es decir, desde ese momento, Cristo, ¿no es cierto?, viene a ser tu justicia, tu justificación, viene a ser tu obediencia. Cristo viene a ser realmente, ¿verdad?, la vida que agrada a Dios. Y el Señor comienza a ver en nosotros simplemente a Cristo. El Señor comienza a ver en nosotros la vida de Cristo porque su Hijo Jesucristo efectivamente en la cruz del Calvario ya asumió, tomó todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. Entonces, Cristo tuvo por lo menos dos facetas. Mientras estuvo vivo en la carne, el Señor Jesucristo tenía que representarnos a todos los seres humanos, así como Adán nos representó en el huerto de Edén, pero lamentablemente nos representó mal, porque nos introdujo de la gracia de Dios a la desgracia. Ahora necesitábamos un hombre que venga a la desgracia para que nos saque de la desgracia y nos introduzca en la gracia de Dios. Y ese hombre tenía que ser el Dios hombre. No podía ser cualquier ser humano, porque la Escritura da por hecho de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna posibilidad de que nosotros por nuestros propios méritos, por nuestra propia justicia, podamos tener acceso a la gracia de Dios. Ni se te ocurra pensar que Dios te va a perdonar o que Dios te va a dar entrada a su cielo, simple y sencillamente porque tú has sido una buena persona, porque tú no has hecho daño a nadie, porque tú has sido un buen padre, porque tú has sido un buen esposo, porque tú has sido un buen hijo, porque tú has sido una buena persona para los demás. No sirve nada de eso en Cristo. Porque si es que el Señor efectivamente tomaría en cuenta tus méritos, entonces en vano murió Cristo por ti, porque tú eras lo suficientemente capaz para poder agradar a Dios sin Cristo. Pero créete que no hay nadie en esta tierra que sea capaz de poder agradar a Dios. Por eso la Escritura nos dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos incluye a todos los seres humanos que hemos nacido en Adán. Entonces, la primera parte en la cual el Señor tenía que ocuparse es en venir como hombre, como tú y como yo. De allí la encarnación, por eso es que el Señor, Dios se hace carne, ¿verdad? En María. Por eso es que Dios tuvo que engendrar a Cristo en María porque Dios toma la naturaleza humana, la naturaleza caída de María. Mi naturaleza, tu naturaleza caída la toma de María. Y por supuesto el Señor tenía que venir a redimirnos. Desde la perspectiva judía, de acuerdo con la ley judía, el Señor era nuestro pariente cercano. El pariente cercano siempre es el que tenía que venir a redimir, ¿no es cierto?, a sus parientes. Y el Señor Jesucristo nos vino a redimir a nosotros porque éramos el pariente cercano, porque fuimos creados, ¿verdad? Efectivamente, a su imagen y semejanza. Dios nos creó para que Cristo se exprese y se manifieste a través de nosotros. Ahora, evidentemente, nosotros nos estamos expresando a nosotros mismos. Nosotros estamos expresando nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras luchas, nuestras enfermedades. Estamos expresando todo lo que la vida de Cristo no es. Por eso es tan importante ahora anclarnos en Cristo para comenzar a recibir la revelación de todo lo que Cristo es y saber que aquí lo más importante que tenemos ahora es la vida de Cristo morando en nosotros, no las cosas que podamos ir perdiendo, porque las vamos a perder. Si hay algo real
en esta vida, hermano, es que todo lo que tú más ames de esta vida lo vas a perder. Y lo vas a perder en cualquier momento. Pero seguro lo vas a perder el momento en que efectivamente la muerte toque a tu puerta. Y si hay algo seguro para todos los que estamos aquí, es que la muerte va a tocar en cualquier momento a nuestra puerta. Pero aquí lo importante ya no es la muerte, porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Porque la vida de Cristo, que es la vida resucitada que nosotros tenemos ahora en nuestro espíritu, que es la vida eterna, no puede efectivamente, ¿verdad? Morir. Esa vida es para siempre. Y es por eso que la muerte no fue capaz de poder retener a Cristo. Así que Cristo en los días de su carne, tomando, ¿no es cierto?, esta naturaleza de María para representarnos, se tuvo que hacer hombre. Fue engendrado por el Padre en el vientre de María. Y por esa razón nosotros recibimos ahora la capacidad de poder ser libres. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, así también ahora la justicia entra por un hombre en el mundo, Jesucristo, lo cual es un regalo precioso de Dios para nosotros. Porque si es que el Señor no hubiese introducido a Jesucristo, entonces la justicia de Dios jamás se hubiese introducido y nosotros viviríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora nuestra esperanza está basada en lo que Cristo hizo. Así como nuestra desgracia está basada en lo que Adán hizo, nuestra esperanza está basada en lo que Cristo hizo. Y esta es una experiencia gloriosa porque, gracias Señor, no dependo de mí. Gracias, no dependo de mis capacidades, no dependo de mi fidelidad hacia ti, no dependo, ¿verdad?, de mi justicia hacia ti, porque yo sé que soy incapaz, yo sé que soy infiel, yo sé que soy injusto. Y si me quiero creer capaz y fiel y justo, pues no lo soy, es parte del engaño, porque el único fiel y el único justo es Jesucristo, para que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe, dice la Escritura. Para que Él sea el justo y el único que puede justificar a los que son de la fe. Así que la primera parte es Cristo tenía que venir a vivir en carne y cumplir entonces por nosotros todo lo que éramos nosotros incapaces de poder cumplir. Él cumplió toda justicia, Él cumplió toda la ley. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Y gracias a Dios porque Él la cumplió por todos nosotros. Él fue obediente a Dios por todos nosotros. Por eso es que el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ese Hijo amado es en el cual ahora nosotros somos unidos por su gracia y misericordia. Así que el Señor Jesucristo agrada a Dios, cumple la ley y los profetas y se convierte en el Cordero de Dios, que ahora tenía que ser sacrificado. Y el apóstol Pablo dice aquí algo importante, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la cruz de Cristo, hermano, significa verdaderamente la respuesta de Dios para todos nuestros males. La cruz de Cristo significa la muerte de todos nuestros males. La cruz de Cristo significa el ir contra la raíz del protagonista de todos nuestros males. Y no, el protagonista de todos nuestros males no es simplemente Satanás, como muchos de nosotros creeríamos. El protagonista de todos nuestros males somos nosotros mismos. Es nuestro yo, es nuestro ego, es nuestro hombre natural. Es ese espíritu del hombre que conoce las cosas del hombre. Es ese hombre que efectivamente fue engendrado
¿no es cierto?, en la carne y que todos nosotros llevamos casa adentro. Es ese hombre que vive independiente de Dios. Es ese hombre que se quiere, que quiere agradar a Dios con su propia justicia. Es ese hombre que verdaderamente se quiere esforzar para que Dios lo bendiga, para que Dios lo cuide, para que Dios lo guarde. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para ver que este hombre no es Cristo. La vida que el Señor nos dio es una vida que agrada a Dios, es una vida que naturalmente teme a Dios, que naturalmente hace la voluntad de Dios y que naturalmente obedece a Dios, cumple el propósito de Dios. Así que cuando él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, es el testimonio de Dios, y a este crucificado. Hermanos, es importante el que nosotros sepamos que la cruz de Cristo no solamente sirvió para pagar todos nuestros pecados, sino por sobre todo, ahora, en este tiempo, para nosotros es imperativo que el Señor nos revele que la cruz de Cristo, ¿verdad?, es el poder y la potencia de Dios para efectivamente eliminar, hacer morir dentro de todos y cada uno de nosotros las obras de nuestra carne. Es por eso que el Espíritu Santo ha sido instalado en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que por el Espíritu hagáis morir las obras de la carne. Romanos 6:6 lo deja clarísimo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y por qué es tan importante que nosotros sepamos esto, que nosotros recibamos este testimonio de Dios como revelación? Porque en la sabiduría de Dios, el Señor sabía que el hombre que tenemos nosotros arraigado dentro de cada uno de nosotros vino a robar, a matar y a destruir. Muchas veces nosotros indilgamos este ministerio a Satanás, y sí es verdad. Por supuesto que Satanás vino a robar y a matar y a destruir. Pero a veces lo que no tenemos muy claro es que nosotros somos un cóctel de Satanás en nuestro yo y en nuestro ego y en nuestra primera creación. Y es por eso que nuestro viejo hombre tenía que ser destruido. Y es por eso que nuestro viejo hombre tenía que ser crucificado. Y es por eso que la segunda parte del Señor Jesucristo era ir a la cruz del Calvario para crucificar en la cruz a Satanás, al mundo y a nuestra carne. Satanás, el mundo y nuestra carne tenían que ser crucificados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que el Señor hizo. Es decir, la cruz para nosotros es victoria. La cruz para nosotros es la muerte de todos nuestros males. Es decir, es la muerte del protagonista de nuestros males. Escucha bien. No pensemos que la cruz de Cristo es que mañana no tengamos problemas, que mañana ya no aparezcan dificultades y carencias. No, es la muerte de aquel hombre que en nosotros propicia todos nuestros males. ¿Para qué? Para que de la misma manera la vida del hombre que propicia todos nuestros bienes, que es Cristo, efectivamente pueda comenzar a expresarse y a manifestarse dentro de cada uno de nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo algo importante. Todos los días en mi cuerpo llevo la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que tú y yo necesitamos, que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales, ¿no? Si la vida de Cristo se manifiesta en mi cuerpo mortal, ahí están las respuestas. Ahí está la respuesta a la enfermedad. Ahí está la respuesta a la escasez, a la tristeza. Ahí está la respuesta al problema económico, a la dificultad familiar que tienes. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí,
significa que yo mismo estoy comenzando a tener conciencia de quién soy, porque Cristo y nosotros, ahora que hemos sido unidos a Él, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la misma persona. Así como mi mano es miembro de mi cuerpo, pero es mi mano, así somos nosotros para Cristo. No podemos estar separados de Él. Nosotros, ¿verdad? Tenemos algo en común como hermanos. ¿Qué tenemos en común como hermanos? El ADN espiritual de Cristo, la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, por supuesto, es un miembro con una propia actividad para la edificación del resto del cuerpo de Cristo. Mi mano es la mano de todo mi ser. Esta mano lava mi cara, esta mano me da de comer, esta mano me permite escribir, esta mano me permite tomar muchas cosas, me permite crear, me permite generar. Este es el poder que tiene mi mano. Pero mi mano no está desenchufada de mi cabeza. Mi mano con mi cabeza es una, ¿verdad? Así es como el Señor espera que nosotros seamos con Él. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, nosotros comenzamos a ser miembros de Cristo, ya no separados de la cabeza, sino unidos a la cabeza. Y tú mira en el propio cuerpo, cada miembro es indispensable para el otro. Cada miembro tiene como objetivo principal edificar, cuidar, guardar, vigilar el bienestar del otro miembro. Cuando un miembro de tu cuerpo, un dedo de tu cuerpo, un dedo de tu mano está dolorida, todo el cuerpo está triste, todo el cuerpo está decaído, todo el cuerpo se siente adolorido. El cuerpo no tiene ganas de hacer nada porque le duele su dedo. Si te das cuenta que estamos totalmente unidos. Así también, cuando tú le pones a un dedo un lindo anillo o a tu muñeca un bonito reloj, bueno, todo el cuerpo se contenta, ¿no? Por mostrar las analogías. Pero aquí el punto central, hermanos, es que este verdadero saber del Señor, cuando estamos hablando nosotros de que conozcamos nosotros toda la voluntad de Dios, que conozcamos la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, que es agradable y perfecta en todo conocimiento, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, conforme lo muestra el libro de Colosenses. Esto está directamente atado a esta persona que se llama Cristo Jesús, morando en nosotros. Cristo Jesús morando en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es por eso tan importante que nosotros debamos entender la cruz de Cristo como una bendición, como un regalo de Dios para nosotros. Porque en la cruz de Cristo el Señor acabó con todos nuestros males. Entiéndase que acabó con aquel que genera todos nuestros males. Si verdaderamente nuestro viejo hombre lo que hace a nosotros es pasarnos factura todo el tiempo mientras estamos en esta carne, porque nuestro viejo hombre es descarriado, nuestro viejo hombre normalmente pues no se alinea con las cosas de Dios. Nuestro viejo hombre tiene su propia agenda. Nuestro viejo hombre no está pensando en que va a desaparecer en 70, 80 años. Nuestro viejo hombre está pensando en el ahora, en lo que necesito en este momento y está pensando en cómo resolver todo lo que necesito, sin darnos cuenta que el Señor puso la vida del nuevo hombre en nosotros, que no solamente tiene como propósito el responder preguntas temporales a nuestras necesidades actuales,
sino por sobre todo también darnos respuestas eternas para que nos consolemos y para que vivamos el tiempo que todavía nos resta en esta vida en paz, en tranquilidad, en descanso, que podamos entrar en el reposo del Señor, sabiendo que tenemos lo más grande en nosotros, que es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta primera parte, hermanos, nos quedamos con algo importante. Primero, el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios para ti? Hasta el momento, ¿cuál es el testimonio de Dios para ti? El testimonio de Dios a Pablo es Cristo y Cristo crucificado. No puede haber un testimonio distinto de Dios para ti, porque el Señor realmente se ha propuesto, dice, reconciliar consigo mismo todas las cosas en Cristo Jesús. El Señor de los dos hombres, del hombre religioso y del hombre gentil, de estos tres grupos de personas que nosotros hemos hablado. El Señor de estos dos hombres sacó uno solo. Por eso la Escritura nos dice, pero nosotros, así de gentiles como de los judíos, predicamos a Cristo, pero a este crucificado. Es decir, el testimonio de Dios está dado para este nuevo hombre, para esta nueva persona, para esta nueva creación de Dios. Si nosotros no recibimos ese testimonio de parte de Dios, entonces deberíamos un poco observar si conocemos verdaderamente a Dios. Porque si nosotros estamos interesados simple y sencillamente en que Dios nos resuelva los problemas temporales, entonces no hemos todavía recibido el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es Cristo. Si mi relación con Dios está atada al hecho de que Él me siga proveyendo para todas mis necesidades, primariamente, entonces no estoy viendo la vida, estoy viendo las señales que Él es capaz de poder hacer, estoy viendo las obras que Él hace, pero no estoy viendo verdaderamente la vida que Él ha puesto en mi espíritu. No estoy conociendo sus caminos. Como decíamos la semana pasada, este pueblo 40 años ha visto mis obras. Este pueblo 40 años ha visto milagros. Este pueblo 40 años ha visto mi provisión. A este pueblo 40 años le he estado respondiendo para sus necesidades, pero no cambian su corazón. No entienden que yo no he venido a darles cosas. No entienden que yo he venido a darles mi propia vida, la vida para la cual yo los he creado. Ese es el testimonio de Dios para ti y para mí. Y si ese testimonio todavía no está calando, entonces tenemos que acercarnos más a la Escritura y pedirle más al Señor que nos dé luz y sabiduría. Porque finalmente nada trajiste a este mundo y nada te vas a llevar. Pero si la vida de Cristo ya está instalada en ti y tú tienes conciencia de Cristo, entonces esa es la vida que el Señor quiere que vaya creciendo, que vaya expandiéndose y que vaya siendo formada en tu alma, para que esa vida se convierta en la respuesta que Dios tiene para ti. Vamos a continuar la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.